¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Un lugar para mi mente. Hoy tenemos un tema bastante especial y también por primera vez en radio, en nuestro programa, tenemos a un invitado. Ya no tenemos invitadas. Hoy está con nosotros Steven Luz Uriaga para hablar de un tema que, bueno, ya hemos dicho que se está desarrollando, que cada vez más vemos papás involucrados, papás que trabajan, pero al mismo tiempo están ejerciendo su paternidad de otra manera. Ya no son solo este rol de proveedor o como que a veces cuidaban, sino que cada vez están más presentes. Incluso se involucran en muchísimas cosas más que antes. Tal vez la generación pasada ya se involucró un poquito, pero esta ya lo vemos de diferente manera. Y es lo que yo he visto, por eso estás invitado. Porque yo lo he visto. Y porque con Pamela creíamos que era súper importante tocar este tema para que llegue a más hombres, para que también se concientice un poco más. Y lo que les decía antes, muchas veces nos quedamos en la mirada de la madre, cómo es para la mamá maternar, cuidar y todo lo demás. Y no se le pregunta tanto a los padres. Entonces, Steven, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias, María Gracia. Gracias, Pame. Bueno, primero, gracias por visibilizar un poco el tema de la paternidad, hablándola desde mi punto de vista, siendo padre. Gracias por la invitación. Me presento un poco. Steven, como dijeron, Steven Zuriaga, 39 años, papá de una chiquilla de casi 3 años. Mi esposa está embarazada, viene un niñito en camino. Empresario, tengo un par de emprendimientos, dirijo un par de empresas aquí en Guayaquil y bueno, listo para conversar del tema de la paternidad y tratar de ver cómo equilibramos esos roles que tenemos también. Sí. Gracias por aceptar la invitación. La verdad que antes de esto sí, teníamos con María Gracia la idea de sería chévere incluir un papá. No sabíamos desde qué ámbito enfocarlo. Buscamos por todos lados también un papá como un stay-at-home dad, ¿ya? Que se nos hizo imposible encontrar. Pero bueno, aquí también tenemos un papá presente, tenemos una persona como tú que divide su tiempo entre trabajo y ser papá y las labores que tienes en relación a tus hijos. Entiendo pues que María Gracia puede como atestiguar porque te ha visto. Mi vecina. Ajá, es tu vecina, te ve ahí en el parque, lo que sea, pero cuéntanos un poquito también de ese rol, o sea, ¿cómo ha sido para ti desde que nació tu primera hija asumir ese rol por primera vez? Bueno, a ver, voy a empezar un poquito más atrás. Yo soy hermano mayor de 3, entonces siempre tuve como ese perfil protector. Yeah. Y así ha sido mi relación con mi hija hasta ahora. No sé cómo se va a ir desarrollando en el futuro, pero para mí la experiencia es la experiencia más linda que he tenido en mi vida. Si lo miro, yo trato de mirar las cosas siempre desde un punto de vista de retos y es el reto más difícil que tengo enfrente y que trato de irlo cumpliendo en mi día a día. ¿Qué significa para mí cumplir? Primero estar presente o tratar de estar presente no solamente en tiempo sino en calidad de tiempo y luego no dejar el rol de hombre porque creo que cuando hablamos de ser papá pensamos o lo igualamos a lo que significa ser mamá y son dos roles totalmente distintos, complementarios obviamente al 100% y aparte está el rol de hombre que no quieres dejar, ¿no? Y espero que no suene machista ni nada, no soy machista, pero está cumplir con lo que de una forma u otra la sociedad te ha dicho que es ser hombre, ¿no? Que es proveer y seguir proveyendo para tu familia, entregar tiempo de valor, ser una persona ejemplar en la sociedad, ser honesto, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo hoy día, que hay gente que se va por el camino distinto o fácil, y al mismo tiempo cumplir con tu esposa, con tiempo de calidad en la pareja, con tiempo para tu hija, con liderazgo dentro de la empresa. Así que yo lo veo como un reto. Y he ido aprendiendo en el camino y sigo aprendiendo todos los días, porque no sé, entonces he tratado de educarme, he tratado de leer, miro mucho YouTube y consumo mucho YouTube para eso. Entonces trato de irme moviendo con equilibrio. Ahora, me ha costado, obviamente, he tenido que dejar bastante el tema social. A mí me gustaba mucho salir con mis amigos, pero sabía que tenía que sacrificar algo para poder cumplir con mi hija, porque es lo más importante que tengo en mi vida. Entonces, por ahí me he ido moviendo. No sé si lo estoy haciendo bien del todo, pero de lo que veo en el reflejo del amor que me tiene mi nena, de lo que veo de mi esposa, el orgullo con el que me mira, digo, ok, por ahí vamos encontrándole la vuelta a lo que yo por lo menos veo y visualizo en el futuro. Sí, súper bien. Y
No, di lo que vas a decir. Es que iba a decir como que el liderazgo, ¿no? Y a mí esa palabra me resuena porque, claro, se toma como a modo de solamente relacionado al tema laboral, pero también en una casa los padres tenemos liderazgo, ¿verdad? Tenemos muchas cosas en donde ejercemos autoridad, ejercemos normas, como que tenemos esa responsabilidad en nuestras manos, ¿no? ¿Sientes tú que se fusiona un poco? Como que eso que ya tienes acostumbrado a hacer el liderazgo de una empresa con el liderazgo familiar o de casa. Claro, pero es más difícil porque en la empresa de pronto dices algo y es más difícil que te digan que no. O la forma de decirte que no es un poco más protocolaria. En la casa me pega un grito y hace un berrinche y dice no quiero, y entonces claro, a mí me ha enseñado muchísimo a ser más paciente. Yo era una persona muy impaciente, creo que sigo siendo impaciente todavía, pero mi hija me enseña a ser paciente, a ser flexible, porque de pronto yo digo no, hoy hay que hacer esto a las 9 de la mañana y ella no está lista a las 9 de la mañana. Claro. Y yo antes con mi esposa, cuando éramos solo los dos, decía, bueno, ¿sabes qué? Te espero en el carro, me voy. Ahora no puedo hacer eso, porque esta niña me exige que me quede al lado de ella porque quiere que el papi la cambie. Claro. Y claro, en la empresa, con lo que tú dices, el liderazgo, las chicas o el equipo que trabaja conmigo, los muchachos, no me dicen, oye, espérate aquí al lado mío hasta que termine. Es distinto. En cambio acá, mi hija me dice, papá, por favor, hazme un moño. ¿Cómo hago un moño yo que crecí rodeado de varones toda mi vida y nunca pensé que iba a ser algo así? Entonces me ha ido enseñando a ir siendo más flexible, a adaptarme un poco más a lo que es ella, a las necesidades que tiene, y por ahí a tener la humildad de aceptar que no tengo todas las respuestas y que a veces no sé cómo reaccionar, y a veces me gana la impaciencia, y a veces me gana el querer hacer las cosas a mi manera, y tengo que salir y tengo que respirar y tengo que decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Encárgate tú porque yo no aguanto, porque no tengo paciencia. Entonces es ir jugando y moviéndose en todas estas diferentes versiones de mí para tratar de ir, no sé, satisfayendo, creo que se dice, a todas las personas, a todas las personas en las diferentes facetas que tengo. O sea, lo cool de cómo has empezado tú también es el poner en evidencia, más que nada para las mamás que escuchan, que el hombre también vive una división de roles. Porque está más como interiorizado que la mujer se divide en todos estos roles, porque lo que decía al principio, o sea, como mamá uno asume que solo tú estás viviendo esa situación, porque de alguna forma quieres que el hombre la viva igualito que tú, y en realidad tienen roles distintos, pero tú también estás explicando aquí que tú también has tenido como que irte desenvolviendo en todos tus roles, y el ponerlo en evidencia, no de tu boca o de la mía, sino que un hombre lo diga, es como, mira, así lo vive un hombre. A mí me ha pasado, y nos pasó cuando yo tuve que hablar con mi esposa y decirle, oye, déjame aprender a mí a ser papá. Porque, claro, es normal, al principio si lloraba solo se calmaba con ella porque quería el seno. ¿Y cómo hago yo para calmarla si yo no tengo la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, y darse así. Claro, yo creo que lo vivo de otra forma. Los hombres no lo decimos mucho. De pronto necesitamos un espacio, un poco más de soledad, liberar nuestras cosas con nuestros amigos, o hay gente que le gusta ver el fútbol, hay gente que le gusta irse al estadio, hay gente que le gusta hacer, no sé, lo que sea. Lo mío era tratar de hablarlo y decirle, oye, aguanta, dame chance para yo también ir descubriendo cómo ser papá, porque nadie me enseñó, o sea, lo viví, tuve un súper buen padre, pero quiero ir cambiando cosas que cuando yo crecí de pronto no sabía, ellos no tenían tanta información como tenemos nosotros ahora, ¿no? Entonces me he ido moviendo por ahí. No sé si la parte de visibilizar, yo lo hablaba con unos amigos hace un tiempo, que fue como, tuvimos un podcast hace tiempo, y lamentablemente no se pudo seguir haciendo porque uno de ellos salió del país, pero lo hablamos y les decía, hay una carga mental que hay de ser papá, y nosotros los hombres no lo hablamos. O sea, ustedes se reúnen, lero, durante una tarde, se van y se toman un café, pero nosotros no decimos nada de lo que está pasando. No decimos, oye, chuta, estoy pasando por un momento difícil porque... No, oye, vamos a tomar una cerveza, me olvido del problema y lo voy a ocultar. Claro, nunca hablas de lo que estás pasando, sino que te tomas la cerveza y hablas de cualquier otro tema. Exacto. Lo piensas y de pronto te desahogas de otra forma, pero yo creo que es importante igual a veces hablarlo,
no necesariamente con los amigos, porque te van a... te pueden incluso hacer bromas, sí, claro. te van a molestar. Sí, y te aseguro que los que te molestan también viven algo parecido, es que es pero lo mismo. no Sí. para el hombre es más difícil poner en evidencia y que venga otro hombre y te diga, yo te entiendo. Claro. El hombre incluso por sus mecanismos de defensa lo que hace es burlarse, bromear de esa situación como para bajar la carga, pero ahí tú ya dices, no recibo algún consejo. O Y sea, a veces no quieres feedback, quieres que te hablar. escuchen. Contar, Claro. claro. Por eso ahora ChatGPT es lo máximo, porque tú le dices... Claro, y te valida. Tal cual, sí. Sí, te iba a decir cuáles son esas cosas que tú dices como que quisiste aprender o quisiste cambiar. Porque ahí dices, tuve un buen papá, pero como que hay cosas que me gustaron, o sea, que te gustaron hacer a tu modo. ¿Cuáles fueron estas cosas A que mí tú viste? siempre me ha gustado hacer las cosas a mi forma, ¿ya? Ajá. A mi manera en casi todo. Andrea te está escuchando. Sí, no, pero obviamente hablándolo con ella, pero refiriéndome más bien a la forma, a mí me criaron súper bien, ya, yo tengo que decirlo, mis papás, mi mamá está viva todavía, y una pareja súper chévere, entonces yo estoy tratando de modelar mi pareja a lo que fueron mis papás, porque ellos hasta después de 30 años de casados se seguían agarrando de la mano como novios, y eso se transmite a los hijos. Mi mamá siempre entregada, un hogar súper tradicional, mi mamá entregada a la familia, mi papá trabajando, pero siempre presente. Entonces yo trato de imitar esas cosas, de imitar la presencia de mi papi en la casa, siempre almorzando con nosotros, por ejemplo. Entonces yo trato de almorzar todo el tiempo con mi hija, o de cenar con ella, o desayunar con ella, para tratar de entregarle ese tiempo que para mí fue valioso. Ahora hay otras cosas en las que mi papi no se involucraba mucho, porque como te digo, era un hogar más tradicional, y ahora los roles se han ido, como tú decías hace un rato, fusionando un poco algunas cosas. Entonces, por un lado es difícil admitir que hay cosas que puedes hacer y que no está mal hacerlas. Sí, que no te hacen menos hombre, por ejemplo. Exactamente. Pero, obviamente, por lo menos yo lo pienso así, es manteniendo tu rol de hombre en el hogar. Entonces hay cosas en las que tú puedes apoyar, en las que tú debes ayudar porque está cansada, porque tiene también problemas, porque tiene una reunión y no pasa nada si la bañas un día. Y en eso yo tratando como de modificar algo que yo sé, porque mi mami me contaba que tu papi al principio no se involucraba mucho, él no... Después fue, claro, ya nos podía llevar a jugar y era distinto, 3 varones, más fácil para un hombre. A mí me tocó una niña, que ha sido una bendición maravillosa, entonces, claro, estoy tratando de ver cómo hago, porque yo tampoco es... Es un mundo nuevo. No, totalmente. Sí, o sea, quiere jugar con una muñeca y me quiere hacer una vincha, ¿y qué le puedo decir? Claro, sí. Te toca... Más bien yo tuve la experiencia contraria, como más bien crecí con hermanas, primas, mujeres, y cuando tuve a mi hijo, yo como que estaba así, con los nervios de punta, porque le decía, ¿cómo voy a hacer? Por suerte me tocó de segundo, o sea, ya me estrené de mamá, pero sí me ha abierto un mundo como a otras cosas, que me doy cuenta como los hombres realmente desde que son chiquititos tienen otra manera de pensar, otra manera de actuar, otra manera de relacionarse, y eso también es chévere, que uno aprende con los hijos. Y también otra cosa que te quería decir es que yo tuve un papá que, pese a que es mayor, digamos, no considero que fue un papá tan tradicional, porque por ejemplo mi papá era el que nos hacía la lonchera, nos cocinaba. De hecho yo hacía una broma que yo le decía que él era mamito, ya, como que yo le veía como que un papá mamá, ya, porque tenía siempre ha tenido como que esa actitud muy de cuidar a los suyos. Entonces llegaba a ese punto en donde, te digo, como que nos cocinaba, nos peinaba, nos alisaba para ir al colegio. Por ejemplo, cuando me gustaba alguien, yo le contaba a mi mami y a mi papi. Ya, entonces mi mami me decía, ¿cómo le vas a contar a tu papi? Yo, no sé, le quiero contar. Yo eso es lo que quiero, por si acaso. Yo quiero que pase con mi hija. Con tu hija. Pero sí la vas a dejar tener novio. Cuando tenga 20. No, pero hablando en serio, a mí me pasa un caso medio peculiar. Yo tengo, en la oficina mía trabajan un montón de jovencitos, ¿ya? Son todos chicos de 18 años a 25 años, ¿ya? Hombres y mujeres, una agencia de marketing. Entonces, veo que un montón de chicas tienen tatuajes, ¿ya? Y eso es algo que antes no pasaba. Las mujeres no se tatuaban. Y hoy veo que creo que el 80% lo tiene. Y le pregunté a Andrea el otro día, a mi esposa, le digo, oye, ¿qué va a pasar cuando Corina diga que se quiere hacer un tatuaje? Yo me lo tengo que ir a hacer con ella, porque quiero que tenga la confianza de podérselo hacer conmigo. Entonces, claro. Eso que tú acabas de decir de tu papi, ya, yo sueño con eso, con que ella me cuente de sus novios, de quién le gusta, y tratar de luchar con ese indio que tengo adentro que me dice,
que es celoso, que no quiere que nadie la vea, que no que quiere protegerla, que quiere que esté sin novia hasta los 20 años. Tengo que tratar de luchar con eso porque quiero acercarme a ella. Claro, o sea, si quieres también te digo la contraparte. Mi papi no era de los que decían no tengan novio. Nosotros nos decían, tienen que... Esto es prueba y error. Al momento que conocen un hombre, tienen que descubrir si les gusta o no les gusta. Y si no les gusta, pues pueden conocer a otros. No sé siempre me decían, no se queden con el primer bobo que les cuenta toda la película. Entonces, sí ha sido como que ha roto esquemas en ese sentido. No ha sido celoso, ha sido un papá súper presente, ha sido un papá de que, por ejemplo, a los yernos los quiere. O sea, a mi cuñado, a mi esposo los abraza, te amo, así. Mi esposo como que, ya, suegro, sí. Pero es así, o sea, él es un hombre como, te digo, muy dado, muy entregado, y eso me ha gustado. Yo también creo que me encanta verlo también en los papás ahora, porque quizás yo crecí con eso, que no era lo común en mis tiempos, claro. Pero hoy en día sí es lo común, es lo esperado, y es lindo ver que los hombres se conecten también con ese lado, porque es como que un lado, sí, es más maternal, si lo decimos así, pero no es un lado poco masculino, porque es un lado de cuidado, es un lado de acompañar, es un lado de proteger, que a la final es, los hombres sí toman esas actitudes de proteger mucho a su familia, como que las tribus, digamos, los hombres son, o los machos de las especies, son los que como que acorralan a la familia, las mujeres protegen a los cachorritos, entonces eso siento que igual es muy natural, ¿no? Y quizás hoy en día lo estamos exponiendo más. No, y también esto de que el papá esté más presente, que se involucre más, que desarrolle cosas que antes tal vez no hacía o que las hacía muy poquito, o que juegue con las hijas, con los hijos, con lo que te toque. De alguna forma le muestra a tu hijo a jugar de otra manera, porque no va a ser lo mismo jugar con la mamá que tiene cierto tipo de juegos y jugar con el papá que tiene otro tipo de juegos, y que también de alguna forma desarrolla al niño en otras áreas. Sí. Ya a que tenga solo una forma de ver o creer que solo puede hacer esto con mamá y solo puede hacer esto con papá, cuando estas cosas ya las puedo ver que las puedo hacer con los dos. Que si puedo dormir con mi mamá, puedo dormir con mi papá. Que si me puedo ir a la clase de tenis con mi mamá, me puedo ir. E incluso después puedo decir, no me quiero ir contigo porque siento que mi papá me alienta de otra manera. Mi papá me hace jugar de otra manera. A estar acostumbrados a tener solo este vínculo como que mamá, mamá, mamá. Claro. Y ahí también viendo lo que decía Freud en su época, como que el padre hace ese corte con los hijos, donde le indica al hijo como que la mamá es del papá, o sea, están las jerarquías, son los dos, y tu hijo estás abajo en la pirámide que en el esquema que tenemos como familia, porque también que el papá se involucre de alguna forma hace que la pareja no se separe. Sí. Porque ya no son estos dos arriba y el hijo abajo, a que sea el hijo y la mamá o el hijo y la hija arriba, fusionados y así. El papá quién sabe dónde, sí. Que era también lo que pasaba en generaciones anteriores. Entonces el ver que se involucran genera otra cosa en la mirada de los hijos, incluso otra sensación. Se desarrolla este puente, el que tú tienes ahorita con tu papi y lo que tú probablemente quieres construir y estás construyendo con Corina. Totalmente. Sí. Y esa es la parte, por lo menos para mí, la parte difícil. Porque tú vas mirando... Los hombres normalmente nos comparamos, ya tenemos un tema de que queremos... y pasan las cosas físicas. Ves que alguien tiene un carrazo y dices, yo también quiero ese carro, ¿cómo hago para conseguirlo? ¿Ves? Y yo creo que pasa lo mismo con el tema de la paternidad, porque tú miras y dices, a ver, él tiene una relación chévere, ¿cómo hizo para poder yo tratar de imitar esa parte? Y veo otras cosas que no me gustan y digo, ok, por este camino no va. A mí personalmente me ha servido tratar de absorber información de donde yo más pueda. No solamente lo que puedo consumir en redes sociales, porque hay muchas cosas de todo lado, sino de lo que veo. A mí, por ejemplo, tuve la bendición de que tengo una sobrina hermosa que tiene ya 4 años, y mi ñaño, que es menor que yo, nuestra relación siempre fue yo el mayor, el menor, yo tratar de cuidarlo, pero cuando él se casó, que fue hace algunos años, tuvo su nena, empecé a mirar cómo él lo hacía y cómo él iba aprendiendo en una situación que le tocó vivir difícil porque fue casi que rápido después de la muerte de mi papi. Me daba cuenta de las cosas que él hacía, de cómo la priorizaba, de cómo le daba tiempo, de cómo no descuidaba su hogar, de cómo se encerró y dijo, ok, por aquí soy el protector y yo quiero que las cosas en mi casa se hagan de mi forma, pero sin necesidad de pelearse con el mundo cuando le sugerían otras. Yo tengo ese problema, que yo me peleo con el mundo si me sugieren otra cosa, pero empecé a ver eso de él y dije, ok,
puedo aprender de aquí. Yo creo que tenemos que estar dispuestos a aprender, porque a veces como hombres cometemos el error de pensar que solamente lo que creemos vale, y no acepta sugerencias. Y yo sí, a mí me cuesta bastante aceptar sugerencias. Si viene alguien y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que deberías hacer esto. Digo, aguanta, oye, pero si lo estoy haciendo bien. Mi hija está feliz conmigo, ¿por qué me sugieres? Pero está bien escucharlo por lo menos, y no cerrarse. Porque hay mucha información afuera y no toda la información es válida. Y si alguien te lo dice por cariño, porque te quiere, porque se preocupa, creo que es bueno aceptar también ese tipo de cosas. Ahora que me dices lo de tu papi, yo estoy absorbiendo ahí información. Sí. No, y también en esto que a veces te pueden sugerir ciertas cosas, pero tú también tienes que ver hasta dónde es viable para tu familia, para lo que es bueno para ustedes. Claro. Porque puede ser que a otra familia le funcionó y te parece como interesante, pero el rato que lo quieres llevar a tu familia, tú dices, no, a nosotros no nos conviene o no, o sea, el poder discernir. Sí, y también no caer en la crítica. A mí me parece que hay mucha gente que critica la paternidad de otras personas. O sea, no, él se pasa trabajando todo el día. No sabes qué situación está viviendo ese papá. Es lo mismo que la maternidad. Sí, lo mismo. O sea, que las mamás. en ese momento, lo que tú dices, Ahí los hombres se comparan, las mujeres se comparan. Sí. Y muchas cosas, este momento al conversarlas se visibilizan. ¿Por qué? Porque a veces uno, y no son cosas que tú las hablas todo el tiempo, ya, pero al ponerlas en evidencia es como, mira, esto también les pasa a ellos. Y lo que tú dices, yo veo a otros papás y tú dices, ok, ¿qué quiero absorber de ellos? Porque también se critica de algunas cosas la paternidad. En la maternidad es... Sí. Igual o peor. Sí, yo creo que sí, es como que es más natural que una mamá tenga ese rol. Entonces, cuando no lo cumple, es como que se lo mide con reglas. O sea, se equivocó un piti, es terrible, digamos, como que la vara es pesada. No va nunca al parque. Ah, sí. Nunca la ve. O nunca no sé qué no cosa, saben qué está haciendo esa mamá, así. Claro. O qué está haciendo ese papá. Que de hecho justamente hablamos hace como 2 episodios de cómo fusionar la maternidad con el trabajo, porque más bien nosotros nos estamos encontrando con retos, mira, que ustedes están encontrándose con retos dentro de casa y nosotros fuera de casa, porque estamos como que más inmersas en el tema laboral, en el tema de alcanzar tus metas, lo que sea, y los papás están retornando hacia la casa, pero de otras maneras, o sea, con otros enfoques. Entonces creo que obviamente creo que en la generación que está rompiendo un poco el esquema o el estereotipo de papá sale a trabajar, mamá en casa. Ahora mamá también sale a trabajar y papá también está en casa. Entonces estamos también en prueba y error, casi todos los papás de nuestra generación, probando qué nos funciona, qué no nos funciona, que es como mucho, como tú decías, hay demasiada información en redes. Por ejemplo, a mí me pasa que consumo mucha información de cosas de paternidad y crianza respetuosa, como que hay demasiados subtemas, ¿no? Que uno a veces ni siquiera alcanza como a entender todo. Y si no tiene criterio o pensamiento crítico, como tú decías, a veces esas cosas ni siquiera... o sea, entran sin filtro, ¿no? Y es importante también discernir. El tema de balance es importante también, porque yo sí creo que el balance en las mujeres es más difícil que en los papás, porque las mujeres, la sociedad las obliga a los hombres nos insta a, o sea, nos dice, ok, deberías, Claro. o quizás puedas, pero en cambio las mujeres es como que están obligadas, tienes que ser toca, mamá, claro. y además sal a trabajar. Entonces, sí me parece que por ahí el encontrar un balance para nosotros no es tan difícil como para las mamás, pero de todas formas yo sí creo que hay cosas que tienes que dejar fuera. O sea, no puedes ser papá full time y empresario y además preocuparte por tu cuerpo y además tener un hobby y además tener una vida social súper activa, porque no vas a hacer ninguna de esas bien. Sí. Entonces, al final del día te toca priorizar y decir, ok, me voy a enfocar en estas 3 y por lo menos en este momento de mi vida. Y luego etapa. cuando crezca, cuando ya se vaya a la escuela, cuando ya voy a poder hacer otras cosas que antes no podía. Y eso a mí me ha servido, que mi esposa normalmente piensa que la realidad actual va a ser su realidad durante toda la vida. Entonces, claro, ahorita está embarazada y no puede ir al gimnasio como ella quisiera, se deprime porque no va a ir al gimnasio nunca más. Claro, sí, Entonces, claro, yo creo que creo que ahí también hay diferencia entre hombres y mujeres. Como que nosotras lo vivimos muy emocionalmente, ustedes lo viven desde un modo práctico. Es como que obviamente sí va a volver a haber tiempo, pero nosotros decimos, ¿cuándo? ¿Pero cuándo se va? Sí, ya no va a volver a salir, nunca más voy a poder.
Aunque Ahora- nos metemos en eso. Ahora que regresemos el corte para hablar lo que yo te preguntaba de ser papá primerizo, porque siempre es como que estamos Ya. enfocados a la mamá y ya venimos para que nos sigan escuchando y puedan aprender un poquito más de este episodio. Para seguir con el tema, que era la pregunta que yo te decía hace un rato, el cómo es ser papá primerizo, porque por lo general nos quedamos con esta mirada de la mamá primeriza, o también cómo se siente que estos dos están como súper fusionados, mamá, bebé, y de repente tú te quedas como que yo también quiero, pero ¿qué puedo hacer? ¿Y cómo hago? ¿Cómo fue toda esa El posparto vivencia? también, porque Ajá. también O sea, lo vives, pero las desde hormonas. otro punto de vista. Para mí fue como, a ver, es difícil poder describirlo ya, porque una mezcla de sensaciones. Primero lo que dices, ¿no? Son ellas dos, porque ella es el calorcito de la mamá, quien le da de comer y etcétera. Conforme van pasando los días, te vas acercando más. Mi primera reacción fue la de protector. Yo creo que ese es el principal rol que yo tengo y que he tenido siempre, y fue el protector y el aislar cualquier cosa que yo considere peligro. Creo que un poco exagerado al principio, pero no dejaba que nadie cargue a mi hija, o sea, era terrible. Claro, y después vas soltando. Después ya, sí, Pues va cárguenla. soltando. Y con el segundo ya verás cómo es otro Espero, papá. sí, no, me imagino que sí, porque ya hay otra experiencia, pero Sí. esa fue mi primera reacción, como la de proteger Ujú, y la de qué puedo hacer para que esta criatura esté bien. ujú, Y luego la de, tenía un poco de miedo porque tenía que ir aprendiendo a hacer cosas que no sabía, o sea, desde cambiar un pañal o verla llorar y no saber qué le pasa. Y yo creo que el hombre siempre trata de resolver problemas, ujú. y en este rol de hombre no saber qué hacer para resolver un problema. Algo tan sencillo como que la niña tiene gases y no para de llorar. Y yo desesperado buscando la respuesta a esto, cuando no hay respuestas. Es una reacción natural, a todos nos ha pasado. O el sentirme un poquito frustrado porque a la niña la vacunan y llora. Y no poder hacer nada para calmarla y verla sufrir y verla llorar y que te duela a ti y no poder tener el Querer tú control. ocupar ese Exactamente. lugar, sí. O su primera fiebre o tantas cosas que te van pasando por la cabeza, y por lo menos yo trato de siempre resolver el problema, de ver la forma en la que puedo ayudar a mi esposa o hacerlo yo solo. Y en esto me he ido enseñando a calma, es normal, nos ha pasado a todos, hay ciertas cosas que hay que tener cuidado, pero dentro de todo está bien, y a normalizar un poco más Claro, lo que la es tener experiencia. un bebé, porque al final hasta ahora somos 7.000 millones de personas y todos hemos sido hijos de alguien. Entonces, claro, empiezas a pensarlo así y dices, a ver, espérate, está en mi naturaleza, quiero descubrir cómo hacerlo. Entonces, descubrir cómo cargarla, cómo le gusta, y empezar a aprender un poco más quién es esta chiquilla y qué necesita de mí para tratar de dárselo. Pero sí me dio miedo, bastante, y todavía me da miedo. Hay cosas con las que me viene Corina y yo digo, a ver, aguanta, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? No soy el muchachito de 18 años, pues, Claro. no tengo que ver. Quiero que ella sienta autoridad, que sienta disciplina, pero que también sienta cercanía, que sienta amor. Ajá. Entonces, encontrar ese balance es un poco difícil. A mí me sigue costando en algunos aspectos, pero creo que ya ahorita le voy cogiendo la mano, por lo menos con una niña de casi 3 años. Vamos a ver con qué me sale el siguiente año, porque siempre hay una cosa nueva. Sí. Pero la experiencia fue temor, un reto, y tratar de ir afrontándolo de a poquito. Claro, y adaptándote más que nada. Sí. Y conociendo a Corina, pues sabiendo Claro, que... porque- y otras cosas, o sea, cómo ella socializa. O sea, como tiene sus amigos. Yo me moría de celos cuando al hijo de aquí lo abrazaba y lo besaba porque son mejores amigos. Y yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando mi hija? Porque es así, pero es una niña. Son sentimientos muy naturales, muy Claro. normales. Se aman, se adoran como si fueran primos. Viven Ajá. ahí uno al lado del otro. Entonces, claro, eran todo ese tipo de cosas que vas encontrando
en el camino y que no sabes cómo reaccionar y vas tratando de aprender y demás, pero normalizándolo, yo diría que esa es como la palabra con la que me quedaría de esto. Sí, sí, qué risa, porque no es tan en eso sí no es tan parecido a nuestra experiencia, creo yo. Como que ciertas cosas sí, el miedo, sí, pero por ejemplo eso de que, ay, que cuidado la abraza a un niño, o sea, eso de ahí me da risa. Ay, yo creía que decía, no, yo estaba pensando en otra cosa, yo decía, Hugo no se ha enterado todavía cómo lidiar con estas le cosas. doy, no le doy, me pongo de jerarquía, no me pongo de jerarquía, cedo, no sé, no. Más dirección. Está acá, pobres nuestros esposos, gente, los dos casados con psicólogas. O sea, mi esposo dice que él en cambio es logístico, entonces él dice, somos un buen combo, porque es verdad, o sea, él empaca el carro, parece un Tetris, mete el car seat, desamarra no sé cuánto, y yo estoy más bien como que en mi cosito leyendo sobre crianza, sobre la mente del niño. Entonces como que sí llegan a complementarse, pero son experiencias diversas, ¿no? Y yo creo que eso es importante también, como que a nosotros las mamás a veces sí nos falta un poco de confiar, o sea, de confiar en el rol del papá, porque como estamos tan centradas en que nosotros conocemos al niño, que esto le gusta, que esto hace, que esta es la rutina, a veces como que invalidamos un poco el trabajo del hombre, diciendo como que no, es que no es así. Ya, y sí hay que también tomar esa conciencia en eso, ¿no? Y permitirlo. Y vas a encontrar tu forma como papá, vas a encontrar tu manera. A mí me pasó que mi esposa se fue a España 7 días o algo así, y me quedé yo solo con la nena. Y fue lo máximo. Fue lo máximo porque empiezas a encontrar tu manera de relacionarte con ella o con él, sin que esté la mamá como su escape, ¿no? O diciéndote a ti qué es lo que tú debes hacer. Por suerte, mi esposa es un ángel, entonces ella sinceramente, o sea, me ha ayudado un montón a tranquilizarme cuando yo estoy así alterado y demás, pero también es importante que uno como papá encuentre esa relación y esa, como dicen los colombianos, esa parcería con su hijo para saber cómo es que le llegas más fácil, qué es lo que le gusta, qué no le gusta, de tu manera. Sí. Y que tú no te sientas culpable porque no le estás haciendo caso a lo que la mamá le dice, ¿no? Porque no eres un hijo más, y eso veo mucho, que son como hay papás que son hijos de una la carga esposa. más. Sí, le dicen man-child a esos hombres, porque como que es, exacto, como que no terminan de madurar en su rol y más bien como que reclaman el cuidado casi que a la par con los hijos. No, y también está la broma, como que, sí, yo no tengo 2 hijos, tengo 3. ¿Y el tercero quién es? El esposo. Ajá, o que quieras devolverlo a la suegra y esas cosas. Sí. En esto que tú estás diciendo, como el tener este espacio con tu hija y todo eso, de alguna forma, y en algún momento lo hablamos, no me acuerdo si fue contigo aquí, el que ese vínculo tú lo construyes desde que son chiquitos. Y muchas veces el papá, el rol del papá o los papás creen que ese vínculo lo van a desarrollar cuando ya sean más grandes. Porque de chiquitos están más con la mamá, y en realidad eso no es cierto. Porque a medida que tú vas creciendo con él, jugando con él, ya estás haciendo ese puente, ya estás haciendo como que el caminito para llegar a donde quieres llegar al momento que se quiera tatuar, si es que se quiere tatuar algún día. Ya, esperemos que no. Pero a lo que voy es como, no pretendas que a los 15, 16 años tu hijo se te acerque si tú como mamá o papá nunca hiciste el caminito para que llegue. Sí. Claro, yo pienso en eso bastante, y se lo mencionaba hace unas semanas a Andrea, y le decía, a ver, yo quiero desde ahorita acostumbrar a mi hija a que la traten de una forma para que cuando tenga que encontrar una pareja, el estándar mínimo que ella exija es el trato que le daba yo. Sí. Y que vea lo mismo de mi trato a su mamá. Entonces, me cuido en ese sentido, porque yo estoy pensando que cuando tenga 27, 28, 29 años, me va a decir, papi, me voy a casar con alguien o a la edad que ella quiera, y quiero estar seguro de que ella va a tomar una buena decisión basado en todo lo que yo le estoy entregando ahora, y eso desde chiquitita. Entonces, si es que lo hago así desde ahora, me pongo a pensar y digo, a ver, soy medio traumado con esto, por si acaso. Yo pienso, el otro día me ponía triste y decía, un día se me va a casar. Y tiene 3 años. Pienso en eso también, no, pero yo pienso más que nada en como que ojalá le toque a una persona que lo valore, que lo trate bien, que lo cuide, porque... Sí.
Tú lo haces con tanto amor. Claro, pero sí hay como enseñarles, o sea, sí hay como enseñarles eso, como tú decías, el mínimo estándar, hay como modelar relaciones saludables en la casa, hay como hablarles de estos temas también, que justamente yo hablaba algo de esto ayer, que hay los adolescentes que con los que yo veo más adolescentes, ya están en estas relaciones de control, de toxicidad y cosas, y yo digo como, yo les hablo mucho de eso, porque yo siento que a veces no tienen una voz adulta que les dice, eso no te hace bien, o eso te hace daño, o esta persona está jugando con tus sentimientos, eso que te dices como que de cierta manera un poco chantaje, y esas cosas sí las podemos los padres, sí podemos educar en eso, no solo tenemos que educar en la parte formal de las matemáticas del colegio, ya, pero a ese en sentimientos hijo, también. A ese hijo le va a llegar el papá y la mamá que le modelaron ese tipo de relación, porque si tú fuiste un papá, yo qué sé, que no modeló eso en su relación, o que vienes como mostrando otro tipo de ejemplo, va a ser el adolescente que te diga como, no, yo quiero vivir, o sea, como que va a venir la contra o no te van a entender. Yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero yo me imagino a un adolescente respondiendo como, porque desde la lógica es así, pero si desde la emoción o la vivencia es así, te va a aceptar el mensaje. Pero, por ejemplo, si te toca un adolescente que vive de unos papás así de tóxicos, te apuesto que lo normaliza, y ahí viene la responsabilidad como padres, que yo decía, el primer ejemplo de amor y de relación matrimonial que tienen los niños sí. es el matrimonio de los padres. Sí. No es el que ven en la televisión, que dicen, es como las novelas. Las películas. No, las películas, las novelas. Tú estás contando de cómo fue la relación de tus papis y tú quieres modelar esa relación. Sí, totalmente. Tú no estás diciendo, ay, es que yo me acuerdo que en tal película ellos se trataban. Porque sí, te genera emoción y todo, pero no va a ser lo mismo haberlo vivido, que cuando llega ese consejo... Claro, es te lo van a coger de una a cuando tal vez le estás tratando de... No fumes y tú fumando. Claro, como... es que el consejo no sirve si tú no lo pones en práctica. Claro. En todo, o sea, con los hijos es casi eso, te podría decir que es en todo. Más te ven lo que tú haces que lo que te escuchan lo que tú les dices. Sí, eso definitivamente. 100%. Entonces sí, y enseñarles a elegir bien, porque ojalá le toque. Yo digo, no es una ruleta que dijo, le tocó esta niña, con ella se va a casar. Sácala ahí. Va a tener que ir a elegir a esa persona y va a tener que saber que con esa persona va a ser feliz o no. Pero vamos a hacer lo tiene que entrar. Tu papi. Vamos a hacer prueba y error. Como prueba y error. Así es. Y funciona porque no te cierras a una sola realidad, sino que como que dices, hay cosas que me gustan de una pareja y otras que no estoy dispuesta a tolerar. Claro, y eso justamente eso es el estándar que yo le quiero tratar de mostrar a ella. Como les decía, espero que funcione. Todo el tiempo lo hablamos y trato de que ella vea esa relación de los papás, que vea cómo estamos haciendo las cosas, que vea cómo la trato yo a ella. Siempre le digo mi princesa. Ahora no sé cómo voy a hacer con el niño. Eso iba a decir, ¿y con Juan David cómo va a ser? Yo creo que ahí igual. viene, porque bueno, ahí sí tengo... No es igual. Ahí tengo diferente... Sé cómo fue mi papi conmigo. Ahí tengo un ejemplo mucho más claro, y cómo hemos sido o sea, yo me crié alrededor de niños toda la vida, mis primos, mis hermanos. Entonces... Entiendo que ya no es tanta delicadeza como con una niña que te la saca de donde no la tienes. Y imagínate, toda la vida así, siendo en el lodo, carritos y demás, y ahora verme con Minnie en una foto, pues, o sea... Y lazos. Y los lazos. Pero espero hacer lo mismo, espero poder mostrarle a él lo que a mí me mostraron, cómo debe comportarse un hombre en la sociedad, cómo debe comportarse un hombre con su pareja, el respeto que se debe tener, el respeto que se debe tener a su ñaña, que la va a tener ahí cerca. Entonces, esas son las cosas que yo trato de ir, me trato de moldear yo a esa nueva realidad que voy viviendo conforme pasa el tiempo. Igual estoy asustado, ¿no? Pero sí es diferente, porque tú dices es igual, pero sí es diferente. No, digo el trato. Yo a mis hijos los trato igualito. No, tú sí, pero tú eres la mamá. Pero yo lo veo a Hugo al papá, y con María Victoria el hombre está derretido. O sea, María Victoria hace algo que sí le puede decir como que no hagas eso de una forma más enérgica. Es como, no hagas eso. Sí. En cambio a José Javier se le pone mucho más enérgico. Ya. Entonces como... Claro, yo a veces le digo, oye... Dile que no, por favor, porque yo no puedo. Me voy. Claro, no le quiero porque es difícil, te mira con una carita y dice, papi, ¿verdad que sí puedo comer chocolate? Y ahora, pregúntale a tu mamá. Y me voy, huyo. Claro, sí. Es que sí, ahora hay momentos en donde no te va a salir todo, o sea, que
que también pidas ayuda no está mal, para las mamás y para los papás. O sea, para eso nos tenemos, digamos, ¿no? Como que para apoyarnos. Otro tema que quería yo traer a la mesa, ya que estamos como hablando de este de aquí, es el tema del permiso de maternidad, permiso de paternidad, porque yo pienso siempre como que me voy un poco a la raíz del tema, ¿no? Porque digo, si es que lo vemos como un reto, no lo quiero hablar como un problema porque a mí no me gusta mucho problematizar todo, pero si lo vemos como un reto, ¿no? ¿Por qué es difícil para un hombre ejercer su rol como papá cuando se convierte en papá por primera vez o cuando tiene varios hijos? Y pienso yo que, yéndonos mucho a la raíz, es qué es lo que la sociedad más o menos le dicta y cómo está conformada las reglas sociales, ¿no? Y, por ejemplo, estamos hablando de que a la mujer nos dan 3 meses para permiso de maternidad, mientras que a los hombres les dan 1 semana o 10 días. Entonces, ¿cómo pretendemos que un hombre se acoja, no sé, o sea, se empodere en su rol de padre si es que en menos de 1 semana ya tiene que regresar a trabajar? Entonces, las leyes en otros países obviamente están cambiando, pero no sé si eso tú lo ves también, o sea, yo estoy mencionando una de las cosas, pero no sé si de eso tú lo ves también como un obstáculo o un reto más difícil de asumir, porque como que todas las variables les juegan en contra, digamos, en ese aspecto. Ahí me pones en una posición incómoda. Porque lo que pasa es que si yo lo miro del punto de vista del empresario, ya mirando la maquinita de producir que tiene que ser una empresa, lo que a un empresario le conviene o a la empresa le conviene no es perder a sus empleados durante un tiempo largo porque te perjudica y te puede complicar. De pronto en empresas grandes con una estructura enorme, pero para las pymes o para empresas pequeñas puede ser mortal porque te coinciden 2 empleados que las esposas se quedaron embarazadas y te puedes ir, o sea, te puede ir mal porque tienes que contratar más, tienes que entrenar personal, hay un costo relacionado a eso. Desde ese punto de vista digo, dejemos las cosas como están. Desde el punto de vista de papá, tienes toda la razón. Siento que es necesario más tiempo. Sí. De pronto mirar modelos híbridos. Claro, como que equilibrarlo. Que no negociar tiempos, totalmente. Permisos. Sí, totalmente, porque jornada. nuevamente estuve en una posición cómoda en la que puedo decidir tomarme un tiempo, pero claro, cuando mi hija nació yo me tomé realmente fuera de trabajo 5 días y de ahí cuando se dormía me iba a la oficina, puedo trabajar desde la casa, pero no todas las personas tienen esa comodidad. Entonces, siendo egoísta, dejemos como están, pero por ejemplo, siendo empleador, digamos que uno de tus colaboradores va a ser papá, ya les das los 10 días por la ley, pero ¿qué tal si el primer mes, por ejemplo, le das la oportunidad de que lo haga remoto? Nosotros tenemos una política de trabajo remoto. Yo tengo ya en la empresa una política de trabajo remoto desde hace tiempo. O sea, martes, miércoles y jueves se van turnando y tienen días remotos al mes. Y conforme más tiempo tienen en la empresa, más trabajo remoto pueden tener. Entonces sí creo que son alternativas que se pueden analizar. Yo no soy experto en el tema, pero es realmente importante, sobre todo en los primeros días, la presencia del papá en la casa por ayudar a la esposa, por cualquier tipo de complicación y por la presencia con el bebé, porque realmente en esos momentos son en los que más necesita. De pronto ya más grandecito es mucho más fácil dejarlo. Sí, claro. Pero debería sí haber un punto medio entre el tiempo que tú le dedicas al trabajo, porque tienes que terminar proveyendo para tu familia, ¿no? Sí. Entonces, como te decía, es una posición un poco mezclada la que puedo tener yo en ese sentido. Por un lado, siendo empleador, creo que dar mucho tiempo puede ser perjudicial para la empresa, sobre todo si son pequeñas empresas. Y por otro lado, como papá, necesitas más tiempo con tu hijo. Entonces, de pronto encontrar el punto medio sería lo ideal. El trabajo remoto para mí está resolviendo un montón de cosas por ese tipo de problemas. Claro, y que tal vez le dan a los hombres más espacio en este lugar que están como que reconquistando, que es su lugar en la casa. Y que está bien, o sea, yo creo que sí, cada vez vamos avanzando más hacia eso. Los roles tradicionales, los roles, ¿cómo se dicen? Normativos o normales, cada vez yo creo que los veo más fusionados, ya, con esto. Más equilibrados. O más equilibrados, sí. O sea, seguramente van a decir que no están tan equilibrados, pero como que ya las dos partes están buscando su forma, tocando el tema de que a veces
de algún lado la mamá no le permite, no porque no quiera, sino porque conoce un poquito más al cómo cargarlo al bebé, y a veces le puede decir, no lo cargues así, no le cambies el pañal así. El permitirle al hombre, al papá, ser papá desde lo que él es como papá. Porque también eso trae hartísimos conflictos en las parejas. Porque... Yo justamente de eso les quería, aprovechando que estoy con dos psicólogas, ¿qué es lo que... Porque hemos hablado mucho de, el papá y el rol del papá y qué es lo que el hombre siente. Pero ¿qué necesitan las mujeres de los papás? O sea, como esposas. Porque a veces y lo veo mucho con comentarios y que no están muy contentas con el rol que cumple. O sea, pero ¿cuál es el rol que debe cumplir? Para ustedes, les pregunto, actualmente con los estándares modernos. Yo creo que más que nada ser equipo. Ser equipo, saber que hay cosas a las que hay que renunciar momentáneamente, no siempre, comprender que la mujer... Tú hablaste de la carga mental del hombre, que por si acaso en este tema yo no lo había pensado, por eso digo que hoy día me llevo hartísima claridad. Pero creo que la carga mental de la mujer es muy invisible, no es visible, ya no es tangible. Y cuando un hombre no la mira o no se da cuenta, no hay reconocimiento, o como hay como un, pero es que tú sabes que esto, que sí te quiero, tú sabes que sí eres buena mamá, como hay muchas cosas que se dan por sentado, que si una mujer las escuchara, que si una mamá las escuchara, eso ayudaría muchísimo a que, ¿sabes qué? A sentirse vista, ¿ya? Porque es el reconocimiento, lo del ser humano. Sí. Y siendo equipo, no como, tú como mamá sabes más, tú haz tal cosa, sino como que lo que tú decías, a ver, yo también lo quiero hacer, yo también voy a buscar la forma de cómo cargarlo para que no llore, o cómo le quito los gases, que te volviste experto sacando gases después. Entonces, como el darte cuenta que como hombre también puedes hacer un montón de cosas. Sí, tal vez no tienes seno para dar de lactar, pero tienes todo lo demás, cuerpo, cabeza, voz, para hacer energía, para hacer otras cosas diferentes a las que hace la mamá. Eso es lo que yo aporto. Sí, yo no te aporto como psicóloga, te aporto como mamá y como persona, porque no es la parte teórica. Yo creo que para mí es un tema de corresponsabilidad. O sea, habiendo, como te digo, una línea muy fina en los roles modernos, lo que yo sí veo es que los padres tomen como que esa responsabilidad así con el mismo, con las mismas ganas que las tomamos las mamás, porque a nosotros como que tener un hijo como que nos divide, ¿ya? Un antes y un después. Y siento que como que a los padres hay un antes y un después, pero no es un cambio tan drástico. O sea, entonces a nosotros nos cuesta un poco más reinsertarnos en el trabajo, volver a salir con las amigas, que nos vuelva a quedar la ropa, que nos vuelva... O sea, todas esas cosas, aunque suene insignificante, pero son cambios, ¿no? Entonces... Que el hombre asuma eso desde ya, o sea, desde el día que nace el bebé, nos ayuda a nosotros a no sentirnos tan perdidas en eso. Porque sabemos que tenemos a alguien que está creciendo con nosotros en este camino y que yo no estoy como asumiendo el rol de la mamá de esta persona o de la profesora y de explicándole, sino que también se está informando, se está nutriendo de todas las experiencias de los demás. Y me gustaría también que los hombres hablen entre ellos de estas cosas, porque eso como tú dices, difícil. Como que solo se toma la cerveza y bajo la alfombra. Creo que tiene que ver con la naturaleza de ser hombre. Yeah. Si yo puedo hablar con mis amigos y no hablar del problema, voy a encontrar una solución al problema. Porque a nosotros lo que nos gusta es poder obtener la capacidad de resolución de algo. Si alguien viene y me da la respuesta, de pronto no lo voy a sentir tan valioso como si yo puedo tener esa respuesta o tratar de resolver el problema y luchar por resolverlo. Yo creo que a los hombres nos gustan los retos y justamente viene con la naturaleza, está en nuestro ADN, tratar de ir a conseguir comida, tratar de salir a proteger, tratar de si es que hay un problema y no se puede, no sé, pues hay que arreglar un foco, encontrar una escalera y tratar de mirar la manera de poder cambiarlo. Y me parece que por ahí pasar de eso en la pareja de pronto un día ¡pum!, apareció un bebé. Porque para nosotros es así, apareció. Claro, ustedes no lo tienen en la panza, claro. Entonces yo creo que también viene y les pregunta, ¿por qué les hacía esa pregunta? Porque a veces es importante encontrar el match entre la expectativa que tienen las mamás, las mujeres,
con la realidad que vivimos los hombres, Sí. que es totalmente distinta. Sí. Para mí, un día apareció un ser en la casa. Sí. Así es. Mira, yo te diría, si va a sonar un poco profundo, pero más hombres que quieran ser padres que quieran tener hijos. Porque tener es como, ay, un accesorio. Tengo un hijo, tengo 10 hijos, tengo 20 hijos, no sé. Soy papá, yo asumí esa identidad, ¿ya? Y me nutrí de todo lo que requería ser papá. Y estoy tomando ese rol con responsabilidad. Estoy como consciente de qué es lo que tengo que hacer. Y no estoy esperando que alguien más me lo diga, sino que yo lo estoy construyendo. Esa identidad mía la estoy haciendo. Así como nosotros le hemos hecho, así como sea que nos lanzó la vida a ser mamás, ¿ya? Ya me van a pegar de la cabina, entonces Steven, un millón gracias por estar aquí. Creo que ha sido uno de los podcasts más valiosos que hemos tenido. Sí, ha sido Es, chévere. es un tema completamente diferente y yo me quedo con que tal vez sí es importante. Yo sé que tú dices que les gustan los retos, pero tal vez el reto también sería traer sobre la mesa, romper este tipo de temas con otros los hombres. amigos. Ajá. Taguen a sus amigos, taguen en este episodio para que nos escuchen. Gracias por invitarme. Gracias.